He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. En esta oportunidad les voy a presentar un tema que personalmente para mí es el tema más grande de la Biblia. Es el tema más relevante de las Escrituras. Es el tema más hermoso de la palabra de Dios. Me refiero al tema la cruz de Cristo. Esto está basado en 1 Corintios. Les invito a ver sus Biblias en el libro de 1 Corintios. Fíjense, 1 Corintios, vamos a dar una lectura para ver desde dónde arranca nuestro tema. 1 Corintios, capítulo 1, el verso 22. Escuchad, hermanos. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, había muchos argumentos para poder hacer un buen sermón y llegar a ser un hombre elocuente y granjearse cierto respeto, reputación entre el pueblo. Ustedes saben que Pablo, él estudió en el Sanedrín y también en una universidad gentil en Sicilia, es decir, tenía dos universidades, una griega y la otra era judía. Pablo podría haber escogido algún tema de ese entonces para granjearse la reputación de ser un predicador elocuente, pero Pablo no escogió eso. Por ejemplo, algún tema que se me ocurre que él podría haber hablado como griego, porque tenía la nacionalidad romana, él podría haber hablado sobre la Pax Romana, ¿no? Ya en el tiempo del Imperio Romano, Roma había consolidado su gobierno y garantizaba estabilidad, porque había paz. No habían esos conflictos, esas guerras. Roma, a través de Augusto César, había podido controlar, y de manera que los romanos vivían en paz. Sí. Pablo hubiera escogido un tema para hablar sobre la paz romana, pero no lo hizo. En el tiempo de Roma también los grandes adelantos se dejaban notar. Los romanos habían fabricado cierto tipo de barcos donde se podía navegar hacia otros lugares, desde Inglaterra hasta la China. ¿Sí? Y mucha gente iba en esas embarcaciones, tenían buenas vías de comunicación, las carreteras eran muy buenas las carreteras, podían conectar a países o ciudades o pueblos que estaban aislados. Las carreteras de Roma eran de las mejores. Pablo podría haber hablado un tema sobre las carreteras, sobre el adelanto romano. También podría haber hablado sobre las leyes. Usted sabe que las leyes romanas eran unas leyes ejemplares, que hasta ahora el derecho civil, ¿sí?, o penal se basa muchas veces en las leyes romanas. Él, como un conocedor que había salido de una universidad gentil de Sicilia, él podría haber tocado ese tema, pero no lo hizo. Ahora, Pablo también tenía otra nacionalidad, era judío de nacimiento. Y como judío, él podría haber hablado sobre los valores, sobre la ética, sobre el estándar de vida. Pablo podría haber hablado sobre esos asuntos. Él podría haber hablado sobre el homosexualismo, sobre el lesbianismo, sobre la inmoralidad. La forma como vivían los romanos era inmoral. Los mismos emperadores también cometían fechorías y medias. Pablo, como judío, podría haber hablado contra ese tipo de situaciones.
y ser reconocido como un hombre de valores y de moral. Pablo también podría haber usado la apocalíptica, hubiera usado el libro de Daniel. Pablo conocía muy bien el libro de Daniel y podría haber hablado sobre la cuarta bestia. La cuarta bestia es Roma. Pablo lo sabía muy bien. Él podría haber hablado y condenado al imperialismo, haber hablado mal de los césares. Pero nada de eso encontramos en el Nuevo Testamento. Para Pablo el tema relevante, el tema trascendental era la cruz de Cristo. Por eso dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Yo estoy seguro y convencido que Pablo era un predicador de un solo tema. Y lo vamos a demostrar ahora. Pero antes, a nosotros nos obliga el texto que hemos leído. ¿Por qué los judíos pedían señales? ¿Por qué para los judíos la cruz era tropezadero? ¿Y por qué los gentiles pedían sabiduría? ¿Y por qué para los gentiles la cruz era una necedad? Era una locura la predicación de la cruz. El contexto me dice que tengo que estudiar esto. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Por lo menos vamos a ver dos cosas sobre los judíos. La cruz, escándalo y locura. Para los judíos dice la Biblia que era tropezadero. Les voy a dar dos razones por las cuales los judíos no simpatizaban con la cruz. Les voy a dar dos razones por las cuales los judíos rechazaban la cruz y para ellos era repugnante. La primera razón está en el libro de San Juan 10. El libro de San Juan 12, 32 y 33. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Y en el 34 está, de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? ¿Sí están entendiendo? Jesús está hablando de que su propósito al venir a esta tierra era ser levantado, ir a la cruz, morir. Y es necesario que Él sea levantado para que todo aquel tenga vida eterna. Y la gente judía, ellos eran judíos, al escuchar estas palabras de Jesús se asombraron. Y le dijeron, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo tú dices que el Cristo tiene que ser levantado? Si nosotros en la ley sabemos que el Cristo permanece para siempre. Entonces, esto de la cruz para ellos era una locura, no calzaba en su mente. ¿Por qué? Los judíos habían interpretado mal las Escrituras, se habían confundido con la segunda venida de Cristo, porque hay textos en el Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida de Jesús. Ellos no esperaban la primera venida, ellos esperaban a un Mesías rey con vara de hierro que afronte a los enemigos, los expulse, traiga libertad y paz a la nación judía. Ese era el modelo o el tipo de Jesús que los judíos esperaban, un rey glorioso, un rey victorioso, un guerrero que expulse a sus enemigos. Eso esperaban ellos, eso eran sus más caras esperanzas. Entonces cuando Jesús le decía no, que la misión era ser levantado, ir a la cruz y todo aquel que mire será salvo, eso no le entraba en la mente a un judío. Y por eso que la cruz fue para ellos una piedra de tropiezo. Pablo también dice, los judíos piden señales. Ellos también pensaban que si el Mesías venía, él iba a hacer señales grandilocuentes, grandes señales, así como Moisés abrió el mar Bermejo, el mar Rojo.
También el Mesías tenía que hacer algo así, impactante, algo maravilloso. ¿Sí entiende? Ellos esperaban y siempre le pedían, ¿y qué señal? No, siempre le decían, ¿y qué señal? Y Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué? La única señal que yo les voy a dar es la señal del profeta, ¿qué? Jonás. Que así como estuvo en el estómago, en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre. La señal más grande era la señal de la cruz. Esa es la señal que yo les voy a dar de que soy el Hijo de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por muchos de nosotros. Por eso la cruz hasta ahora para el pueblo judío sigue siendo motivo de repugnancia. Hasta ahora desprecian la cruz y sigue siendo la piedra de tropiezo, con la cual sí chocaron los edificadores. La segunda razón, ¿por qué para los gentiles la cruz era locura? Ellos habían desarrollado lo que es la elocuencia, ¿sí? El arte de la oratoria. Eran muy buenos para exponer temas. La gente los aplaudía. Y los gentiles estaban acostumbrados a escuchar este tipo de predicadores poderosos en palabra, elocuentes, sí, con una buena retórica, gramática. Pero el tema de la cruz no le parecía muy atractivo, porque para los gentiles hablar de Dios había que hablar en forma abstracta. ¿Sí me entiende? Que Dios es amor, que Dios da paz y que Dios es maravilloso, pero no tenía que hablar de la muerte. Se tenía que hablar de Dios en términos abstractos. Sí, que Dios sí está arriba, es poderoso, Dios es fuerte. Ellos creían en Dios, es todo, pero Dios no puede hacerse humano. ¿Sí entiende? No cabía en la mente de un gentil que Dios intervenga en los asuntos humanos. Eso no cabía en su mente. Dios no puede intervenir en los asuntos humanos. Dios no se puede humanar, porque Dios es perfecto, porque Dios es todopoderoso. Dios no puede contaminarse con nosotros. Entonces a un griego eso era una locura. ¿Cómo es que Dios se va a hacer humano como nosotros? No puede ser, eso es una necedad, Pablo. Nosotros no compartimos ese tema, es irrelevante. A nosotros nos gustan los discursos grandilocuentes, poderosos. ¿Y sabe qué? Los griegos habían desarrollado eso en Atenas. Ustedes se acuerdan de Demóstenes, es el mejor orador. ¿Sabes? Los oradores griegos eran personas que habían desarrollado mucho la elocuencia. Inclusive mentían, pero a la gente le gustaba eso. ¿Sí? No, sí, porque con la elocuencia se puede mentir. Muchas veces uno puede usar la elocuencia para esconder la ignorancia. ¿Sí? Y los romanos, la historia cuenta que una vez había uno de esos circos romanos. Usted sabe dónde era motivo de atractivo los circos romanos, pero vino uno de esos oradores que era Pico de Oro. La gente prefirió ir donde el orador Pico de Oro que a los juegos, eso donde morían los animales, mataban a las bestias o a los hombres. Y dice la historia que era un gran mentiroso, pero como era elocuente dejaba embobado a las personas. Por eso Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pablo, ese temita no está bien. Sí. Háblanos sobre los valores, háblanos sobre la ética, háblanos sobre política, háblanos sobre filosofía, pero no la cruz, no la cruz. ¿Sabes por qué escogí este tema? Porque creo así, como la cruz tuvo sus enemigos en el primer siglo, hoy la cruz de Cristo sigue teniendo sus enemigos. Y se los voy a demostrar. La cruz de Cristo sigue teniendo sus enemigos. En muchos púlpitos la cruz no es un tema relevante. En muchos púlpitos cristianos la cruz es un temita más. A mí me decían, pastor, pero ya todo el mundo sabe que Cristo murió por nuestros pecados. Háblanos de cosas más sorprendentes, ¿no? La gente tiene comezón de oír
pero ya no quiere escuchar la vieja historia, la historia de la cruz de Cristo. Vamos un poco más. Esta es una figura del siglo II. Esta es una figura, hasta ahora se encuentra allá en Roma. En esta figura es una burla, una mofa hacia el mensaje cristiano. Allí en griego las palabras dice alesamenos, adora a tu Dios, Teos, adora a tu Dios. Se había difundido ya en el siglo II, ¿no?, que los cristianos adoraban a un Dios crucificado con cabeza de ¿qué? De burro. Y así el mensaje de Cristo era relegado, era desestimado, era puesto en último lugar. Y ese concepto que tenía la iglesia, y Roma difundió esto. ¿Sí? ¿Qué clase de Dios? Un Dios que murió pero que tiene la cabeza de burro. Estos escritos lo hacían para burlarse del mensaje cristiano. Vamos un poco más. Vamos a hablar ahora sí por qué es relevante el mensaje cristiano, y primeramente lo voy a hacer a través de esto: la sencillez de la cruz. ¿Sabes lo que yo pienso? Que si un hermano no llega a entender su salvación, no llega a entender la cruz, nosotros no hemos hecho nada. A veces se piensa que el mensaje de Dios es algo difícil de entender, que solamente los doctos, los eruditos pueden entender. Pero hoy les voy a demostrar que la cruz es, ¿qué cosa? Sencilla, que hasta un niño puede entenderlo. ¿Amén? Amén. Dice que una anciana, los hijos no habían ido ese día a la iglesia. La anciana fue a la iglesia, ¿no?, escuchó el sermón, todo. Luego se fue a la casa mientras estaban sirviendo el almuerzo. Los hijos le preguntaron a la anciana: mamá, ¿cómo estuvo el sermón? ¿No? ¿Escuchó el sermón usted? Sí, yo escuché el sermón. Y la anciana dijo: sí, estuvo muy, muy bueno. Y los hijos le preguntaron: ¿y de qué se trató? Ah, eso no sé, pero estuvo muy bueno. ¿Sabes? A veces se hacen predicaciones como tipo la NASA, ¿no?, o como un problema matemático, ¿sí? Y así se hace imposible entender el Evangelio de Cristo. Hermano, la cruz de Cristo es un tema sencillo. ¿Qué dice allí en 1 Corintios 1:13? Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiese ¿qué? Su eficacia. La cruz de Cristo tiene que venir en su forma sencilla, que de manera que si una persona sale de este lugar, pueda salir con el concepto, con la seguridad de que está salvo. ¿Amén? Porque si no sale con ese concepto, con esa seguridad, nosotros no hemos hecho nada. Muchas veces los teólogos, cuando entran a la universidad o entran ahí y comienzan a hablar en griego, en hebreo, ¿sí?, y no se entiende nada. Hace poco tuvo que venir un profesor, un PhD, para explicar cierta profecía a la iglesia, porque es tan difícil de explicarla. ¿Sí me entiende? Que tienen que traer a un PhD. No, la cruz de Cristo no es así. La cruz de Cristo es sencilla. No se predica con palabras elocuentes, sino con la sencillez que tiene la cruz de Cristo. Que cualquier niño o cualquier persona, si sea culta o inculta, puede llegar a entender el porqué de la salvación. ¿Amén? Amén. La segunda cosa por la cual creo que la cruz es necesaria, la segunda razón es la siguiente: la centralidad de la cruz. Pues me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto ¿de quién? De Jesucristo y crucificado. Pablo no se proponía decir otra cosa, sino que enseñar a los corintios, y donde quiera que iba, su tema principal, su tema central, relevante, ¿cuál era? La cruz de Cristo. Él no quiso hablar de otro tema, de otra situación. Él quería hablar sobre la cruz. ¿Sabes cuán difícil es seguir al pie de la cruz? Porque generalmente tenemos comezón de oír. ¿Se acuerdan cuando el hombre pisó a la luna? En ese entonces estaba el presidente Nixon y él quedó encantado, maravillado,
porque el hombre había pisado la luna. Y llegó a decir, desde la creación hasta la actualidad, no hemos visto evento más excelso, más maravilloso, más elocuente de que el hombre haya pisado. Y él se gloriaba en eso, y todo el mundo, eso era la noticia. En ese entonces estaba muy joven el reverendo Billy Graham. Billy Graham le dijo, señor presidente, usted se equivoca. El evento más elocuente, más maravilloso que alguna vez haya ocurrido en el planeta Tierra es la cruz del Calvario. Amén. Hermanos, ninguna cosa, ningún evento trascendente debe quitar nuestra mirada de la obra de la cruz de Cristo. Para Pablo es, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna excepto de Jesucristo y crucificado. Es importante como iglesia que nosotros nos mantengamos predicando la centralidad de la cruz. ¿Por qué? Porque este es el mensaje central de las Escrituras. Porque esta es la columna vertebral de las Escrituras. Martín Lutero dijo, si es que la iglesia se aparta del Evangelio, se habrá apartado de toda verdadera doctrina. Otra cita de Martín Lutero. Él llegó a decir que la predicación del Evangelio demuestra si una iglesia está de pie o está caída. Si en esa iglesia no se predica la centralidad de la cruz, entonces la iglesia está ¿qué? Caída. No me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino predicar a Cristo y a Hermanos, el Evangelio es relevante. Aunque pueda haber un terremoto en la China, en el Japón, en la iglesia nunca debemos dejar de seguir predicando la cruz de Cristo. El tema más sublime, más maravilloso, es el nacimiento y la muerte expiatoria de Cristo por nuestros pecados. Dios se hizo humano en su Hijo Jesucristo. Dios dio su vida en la cruz con el fin de salvarnos. ¿Qué tema más maravilloso? Este tema hasta puede quitar lágrimas, o quita lágrimas, ¿sí?, de nuestros ojos. Dice Moody que Pablo quiso explicar la cruz de Cristo, el amor de Dios, agarró una regla, un metro, y comenzó a querer medir el amor de Dios, y no pudo medir. Solamente Moody dice que Pablo dijo, oh, grandeza del amor de Dios, la magnanimidad de Dios es grande. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios. El amor de Dios es más alto que los cielos, más profundo que la tierra. Y hasta ahora sigue siendo motivo de estudio. Todavía sigue arrancando lágrimas. Todavía sigue convirtiendo vidas. Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré. Y estaba hablando de su muerte. Tercera razón que tenemos que ver. Aquí sí voy a ser un poco fuerte. La suficiencia de la cruz. ¿Saben qué dicen algunos hoy día? Sí es cierto, Jesús murió por mis pecados, pero yo tengo que hacer algo más para salvarme. ¿Sí? Presentan así, o sea, predican la cruz de Cristo, pero no como algo suficiente. Sí es cierto, Jesús murió por nuestros pecados. No dudamos, eso dice la Escritura, pero yo necesito hacer algo para también contribuir para mi salvación. Y así hacen nula la cruz de Cristo. ¿Será que la cruz de Cristo es suficiente o necesitamos algo más? Algunos han inventado esto y creo que es el problema de Galacia. Dicen, mira, la salvación es por gracia, la salvación es una dádiva de Dios. No por obras, dicen así. Pero de aquí en adelante yo tengo que obedecer. De aquí en adelante yo tengo que guardar sus mandamientos. Entonces al final la salvación es por lo que Cristo hizo, pero también por lo que yo hago. Y así la cruz de Cristo es ineficaz y se anula la obra expiatoria de Jesucristo. ¿Sabes cuál era el problema de los hermanos de Galacia? Fue eso. Los hermanos de Galacia eran cristianos, pero estos cristianos
les dijeron, mira, está bien, Cristo te salvó y todo eso, pero tú tienes que guardar la ley para demostrar que estás salvo. Tú tienes que dar evidencias que eres salvo, entonces tú tienes que guardar la ley. Y ellos comenzaron a embaucarse en la ley. Ahora, pongámonos a pensar. Dios dice en su palabra que la salvación es por gracia, ¿cierto? Que es una dádiva de Dios, que nosotros no participamos, que es gratuita. Jesucristo lo hizo. Pero a veces se le hace ver a Dios como mentiroso. O sea, mira, yo te salvo, pero tú me tienes que ser fiel. O sea, como que Dios te estuviera poniendo una... Es como que tú le haces un regalo a alguien, ¿no? Mira, te voy a regalar, hermano Luis, $1,000. $1,000 te voy a regalar, ¿ok? Te voy a regalar, es gratis. No me va a tener que pagar nada, es un regalo. Pero Luis tiene todos los días que sacar el auto del parqueadero. ¿Eso qué sería? No, pero yo te estoy regalando. ¿Se da cuenta el problema que estamos haciéndole mentiroso a Dios? Es decir, como que Dios nos regala, pero nos pone ciertas... Oh, maravilla de la cruz. ¿Sabes qué? Dios te regala la salvación, pero aún también te regala la santificación. Amén. Porque sabe que tu naturaleza le gusta hacer cosas perversas y el mal. Dios también te da el poder para que tú vivas en obediencia. Amén. Te da el poder, pone el querer y hacer por su buena voluntad. Y eso dice 1 Corintios. Fíjense lo que dice allí. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra... Es decir, nada le falta. Nosotros estamos completos. ¿En quién? En Cristo. Eso decía Pablo en Colosenses. Y vosotros estáis completos en Cristo. Nada nos falta. El sacrificio de Jesucristo, apreciado hermano, amigo, es suficiente. El sacrificio de Cristo es total. El sacrificio de Cristo es eficiente. Fue consumado. No hay nada que añadirle. La salvación es un regalo de Dios, es gratuito y tienes que creer en Él. Oh, y encima que crees en Él, Romanos 5:5 dice que Dios derrama el Espíritu en tu corazón. Y las primeras cosas que hace este Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¡Qué maravilloso! La salvación es de principio a fin de Dios. Tú solo tienes que creer. La Biblia lo repite más de 74 veces en el Nuevo Testamento. Tienes que creer. Pero hoy está el gran dilema, el gran problema. No queremos creer. No queremos creer que la cruz es suficiente. Tan suficiente fue que a ese ladrón que estuvo con Jesús, hubo dos ladrones. No había ladrón bueno o malo. No. A veces le llaman el ladrón bueno. No. La Biblia dice que los dos eran malhechores. Inclusive en la cruz, los dos maldecían a Jesús. Los dos, dice la Biblia. Pero no sé qué pasó en un momento de esos. Un ladrón fue alumbrado por la luz del Evangelio. Vio a Cristo crucificado y creyó en Él. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés. A ese miserable ladrón Dios le dio el cielo. ¿Y no será capaz de darte a ti el cielo? La cruz es suficiente, hermano. Si viniera el Señor aquí y tú estás creyendo en Él, ¿nos vamos para dónde? Porque bástate mi gracia. Su poder se perfecciona en nuestra. El Señor ha hecho todo para nuestra salvación. Debemos creer. Vamos al otro punto. El poder de la cruz. Dice así. 1 Corintios también 1:17. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje ¿qué es? Hermanos, cuando estamos hablando del Evangelio, nosotros no estamos jugando a sumar. 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Y pasa algo en tu vida? ¿Te pasa algo cuando tú te enteras que 2 más 2 es 4?
¿Te trae paz eso? No. 2 más 2 de 22. No, hermano, pero hermano, la cruz de Cristo es algo trascendente, es algo revolucionario. La palabra poder viene del griego dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Predicar el evangelio es predicar dinamita. Predicar el evangelio es predicar poder de Dios. ¿Y sabes quién escribe? Alguien que sabía que era el poder de Dios. Pablo. Era un perseguidor de cristianos, odiaba a Cristo, odiaba a los creyentes, perseguía a la iglesia, la asolaba. Sin embargo, conoció la cruz de Cristo y su vida fue transformada. Entonces, ¿la cruz tiene poder? La cruz tiene poder para salvar vidas, para salvar legalistas, orgullosos, para salvar pecadores que se han contaminado con el pecado. La cruz tiene poder para salvarnos. Amén. Finalmente, en el libro de Gálatas escribió lo siguiente: 6. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor, por quien el mundo me ha sido crucificado para mí. Un hombre elocuente que tenía muchos conocimientos llegó a decir que solo se iba a gloriar ¿en qué? En la cruz de Cristo. Una vez a William Barclay era un teólogo de gran trascendencia, había escrito muchos libros, ya ha escrito muchos libros que hasta ahora se venden, tú lo puedes comprar, un erudito. Ya cuando estaba viejito, le preguntaron sus alumnos a William Barclay, al doctor Barclay, le dijeron si tenía algún aporte que dar a la teología. ¿Sí? Y los discípulos pensaban que él iba a hablar en griego, hebreo, alguna de esas palabras medias difíciles, medias raras. Y William Barclay dijo lo siguiente: si yo tuviera que dar un aporte al cristianismo, cantando les dijo: Cristo me ama, esto sé, Él murió para salvarme, cada día aprendo de Él. Hermanos, la cruz de Cristo debería ser nuestra gloria. Deberíamos como iglesia o como ministerio gloriarnos en la cruz. Si algo que tenemos que compartir con el mundo es el mensaje de la cruz. Y la Biblia habla de que en los días finales el mensaje de la cruz va a alumbrar el planeta Tierra como las aguas cubren el mar. Los reyes cerrarán ante la boca porque verán y entenderán lo que nunca han oído. El mensaje de la cruz llegará a tener la supremacía que debe tener. El mensaje de la cruz alumbrará al mundo, sacará a la gente de la oscuridad y hará caer al sistema babilónico. Solo el mensaje de la cruz puede darte libertad. Solo el mensaje de la cruz puede darte salvación. Solo el mensaje de la cruz puede quitar tu vida del pecado. Solo el mensaje de la cruz puede sacarte de la opresión. Solo el mensaje de la cruz puede sacarte del sectarismo. Porque el sectarismo, ¿qué es? El sectarismo cree que cierta iglesia o cierta denominación tiene cierto valor para salvarte. Es decir, si tú no estás en ese lugar, ¿tú estás qué? Oh, el mensaje de la cruz se presenta ante eso, lo encara y dice: solo Jesucristo salva. Ninguna secta, ninguna denominación, ni este ministerio puede salvarte. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, puede limpiarte de todo. Apocalipsis dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermanos, no nos olvidemos, la cruz de Cristo debe ser el tema, el caldo de cultivo en nuestra iglesia. La cruz de Cristo debe ser el tema que compartamos en nuestra casa, debe ser el pan de cada día. La cruz de Cristo debe ser el tema que compartamos con nuestros vecinos. La cruz de Cristo debe ser el tema que nosotros debemos escribir. ¿Por qué? Miren, si un cuerpo no tiene sangre, ¿tiene vida? No. Está muerto. Asimismo, si una iglesia no tiene sangre, está muerta. Así la maquillen como a la momia de Lenin, está muerta. Si las escrituras no tienen sangre, serían como el Corán, habría que quemarla. Pero la escritura tiene la sangre. Desde el Génesis hasta Apocalipsis hay una línea roja que traspasa todos los libros. Y esa línea roja
nos habla de la sangre preciosa de Jesús por la cual nuestros pecados sean perdonados. Hermanos, yo he decidido esperar, ¿sabes en dónde? A Jesús, en la cruz. Yo he decidido quedarme ahí. No me voy a mover. Ninguna teología me va a mover, porque he comprendido la grandeza del amor de Dios desplegado en la cruz del Calvario. Le esperaré al Señor en la cruz, porque Él dijo: cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta sangre, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Quieres acompañarme predicando la cruz, viviendo al pie de la cruz? Es el lugar más seguro. Si tú te sales de la cruz, estás en tinieblas. En la cruz está la vida eterna. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.